Le doy la bienvenida a Mía. Piak en SEA. Ay, es un apellido que si lo explicamos en español nos vamos a tardar un poco. Eso lo dejamos para otra. No, Mía, bienvenida a mi podcast. Más adelante Muchas gracias. es muy especial porque es una danesa en este mundo del español. Ella habla muy bien el español, bueno, ella habla el cubano, es mejor dicho. Mía, cuéntanos un poco quién eres, en qué trabajas, tienes los hijos, cuántos años tienen, un poquito Sí. resumido. Bueno, yo tengo 48 años, tengo 2 hijos, Vida, que tiene 22, y Mateo, que tiene 19 años. Y yo he sido músico, bueno, prácticamente toda mi vida, porque empecé tocando piano cuando tenía 6 años y muy poco tiempo después yo tenía el sueño de ser músico. Yo no sé, yo siempre quería trabajar Siempre en la música. Sí, yo lo sabía desde muy pequeña, sí, que la música tenía algo especial para mí. Ajá. Y entonces eso fue desarrollándose y yo con 6 años piano, después empecé a tocar en un grupo musical de niños, donde yo empecé en corneta, tocando corneta, porque se voy a empezar en corneta o un pequeño, ¿cómo se llama? Batería, tipo de mash, eso, Sí, tum, 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 esa onda, ¿no? Entonces toqué corneta, después cambié para trombón, porque el trombón me gustaba mucho. Y, y ahí, bueno, y también el órgano en la iglesia, empecé con 10 ajá, años, empecé a tocar en una iglesia todos los domingos ajá. cuando tenía 11 años. Así que Entonces, yo trabajaba en la música desde que tenía 11 años. y el Cambié. español, ¿cómo sabes? ¿Cómo tú sabes el idioma cubano? Bueno, en realidad es también una cosa que es bastante especial para mí porque de repente yo estudié música en el conservatorio más adelante cuando tenía 20 y pico años y ahí empecé. Había primero una persona que me preguntó, ¿no te gustaría tocar en nuestro grupo de salsa? Y en ese tiempo yo no conocía nada de salsa. Yo había tocado música clásica, música de jazz, música funk, cosas así. Y pensé, bueno, no, salsa, yo no sé nada de eso. Entonces, yo le dije que no, porque tenía prisa, o Ajá. sea, con otras cosas. Pasó un poco tiempo, vino otra persona y me preguntó lo mismo, ¿te gustaría tocar en nuestro grupo de salsa? Y pensé, 2 personas en la misma semana pregunto esa pregunta, ok, ¿eso quiere significar algo? Claro. Entonces ya le dije que sí y empecé a tocar un grupo de salsa con gente danesa, ¿no? Y eso fue mi primer encuentro con ese estilo de música, ¿no? Y muy rápido después, entonces, empecé a tener el deseo de viajar a Cuba. Y en realidad yo no sé de dónde vino ese deseo. Eso fue como una idea, ¿no? Y entonces yo empecé caminando por el conservatorio, preguntando diferentes gente, también gente que no conocía. ¿Te gustaría hacer este viaje conmigo de estudio para Cuba? Porque ahí los metales, la gente que toca un trombón, Sí, claro, trompeta, música cubana. tienen, sí, una cosa así muy Uh, fuerte, ¿no? Y yo pensé, la técnica ahí, la forma de tocar, eso sería bueno para mí. Y además me gustaba todos los ritmos de esa parte ah, también, ¿no? Entonces, mucha gente dijo que no, pero al final había una mujer que se llama My Pivot, tocando trompeta. ajá. Yo le pregunté, entonces ella me dijo, sí, está bien, voy contigo. Y no nos conocíamos, no era una amiga y nada, solamente una mujer que estudiaba también en el conservatorio, ¿no? Y entonces ahí empecé a aplicar dinero, no sé qué, y un día ya yo tenía dinero para hacer viaje, le pregunté a ella, le dije, sí, ya yo tengo dinero. Ah, ¿tú estás hablando en serio? Entonces ahí fue que se dio cuenta. Hicimos el viaje y estuvimos 2 meses allá y ahí fue, por casualidad también tuvimos clase de ritmo de conga con, ahora no me acuerdo cómo se llama, Julio, que tocaba con Buenavista Social Club Ah, en San sí. Julio. Y hicimos clase de baile también. Así que Y todo un paquete. todo un paquete, ¿no? Y entonces el trombonista que me iba a dar clase en ese tiempo, que yo había hablado con él antes de venir y había una gente que conocía a él, no sé qué, Ajá. al final ese hombre no tenía tiempo. Entonces yo estaba ahí, ok, estoy aquí, tengo una java de dinero para tener un profesor,
pero no tengo profesor. Entonces ya de casualidad había otro hombre que conocía el grupo de Pablito. Había Ajá. tenido clase con Alexander Abreu en ese tiempo. Y él dijo, mira, ve para allá. Yo sé que esa gente ensayan en algún lugar, no sé, ve para allá. A lo mejor ahí hay un trombonista que pueda darte clase. Entonces fuimos para allá en la bicicleta, por La Habana. La bicicleta por La Sí, Habana. sí, sí. Y entonces encontramos un cine, en ese tiempo estaban ensayando un cine, ¿no? Entonces ahí fuimos para allá y conocí, eso era entonces Carlos Pérez Ah, y Kairi. Alexander Abreu que tocaba ahí en ese tiempo, ¿no? Entonces Pierre tuvo clase con Alexander de trompeta Ajá. y yo con Carlos. Y entonces ahí, como ya nos quedaba poco tiempo, empezamos a tener clases varias veces a la semana, porque teníamos, tú sabes, un dinero de aquí para utilizar y ya nos quedaban un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, Ajá. qué sé yo. Entonces ahí fue ya. Y ahí fue cuando, Mía, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la cultura cubana, tú que lo viviste tan cerca? ¿Qué te sorprendió de la cultura cubana? Bueno, ¿qué me sorprendí más? Yo creo que lo que me sorprendió más al principio era que la primera vez que yo fui a Cuba, yo estuve por primera vez 2 meses fuera de mi país, sin deseo de regresar. Porque yo no sé, lo pasamos tan bien, nos sentíamos tan bien en ese lugar, la gente eran abiertos, la gente que tocaban trombón y trompeta estudiaban afuera, porque bueno, no tenían local de ensayo y había calor, ¿no? Entonces hablábamos con mucha gente, porque la gente, teníamos también que estudiar afuera, ¿no? Entonces venía gente a hablar con nosotros, oh, mujeres tocando, porque en ese tiempo tampoco había muchas No, mujeres no, tocando trombón y no. trompeta en Eran Cuba. otros tiempos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, eso después también me di cuenta, o Carlos me contó, que eso que Maipea y yo estuvimos ahí tocando trompeta y trombón en ya un nivel también bastante alto, porque estábamos estudiando en conservatorio, ya Sí. teníamos un nivel. Eso también dio inspiración a otras muchachas en Cuba, ¿no? Que nos vieron en ese tiempo. Ah, Y eso a mí me dio mucho, orgullo sí, orgullo y saber que sí, orgullo y también alegría, ¿no? Y eso, en realidad, eso ha sido, bueno, mucha parte de mi vida también musical. Eso, no solamente tocar uno mismo porque te gusta tocar, sí, pero cuando tú le puedes dar una inspiración o una alegría a otra persona con la música, con la eso es lo música. mejor que hay. Entonces, toda esta cosa caribeña viene de que tú estuviste en Cuba estudiando música, estudiaste en la ENA también. Sí, porque entonces, bueno, nos enamoramos en realidad, Carlos y yo, y empezamos a tener una relación. Y entonces yo vine otra vez para visitarlo a él. Ajá, Y entonces después, 1 año y medio, nos dimos cuenta, bueno, para poder estar juntos, tiene que ser en Cuba, porque él no podía salir y él sí, estaba también trabajando. Entonces, por eso yo decidí hacer medio año de mis estudios en el conservatorio, hacerlo en Cuba, en el ajá. conservatorio ahí, ¿no? O bueno, estudié en una parte de la INA, Elisa, y yo no sé en realidad, pero yo tuve clase ahí de Sí. patá, de teoría, Ah, y bueno, ay, de qué todo, trombón interesante. y bueno, de todo, Es ¿no? decir, que tú viviste lo que es Cuba, Cuba muy de cerca. Viviste como cualquier cubano. Exactamente. eh, Yo vivía ahí bueno, medio año, vivía en un apartamento en Vedado, cogiendo el almendrón eran- para Elisa. Y bueno, ya eso de ser parte de otra sociedad y verlo, es muy diferente venir como turista a un país y ya ser casi parte de una familia, ¿no? sí, Ya, eso fue también el cambio para mí. La primera vez que yo vine, yo vi solamente todas las cosas positivas, ¿no? sí, De la alegría de la música, eso de ver que jóvenes y viejos y todo pueden bailar y pueden tener esa cultura tan fuerte sí, sí. que hay en Cuba, eso me impresionó mucho y eso fue una cosa que me gustó mucho ver eso, que era también
por todas generaciones, una Sí, cosa que la gente tenía en común, sí, una cosa muy fuerte, ¿no? sí, sí. Y entonces después venir más como parte de la familia fue muy bonito también, pero ya cuando tú empiezas a hablar español y hablar más con la persona también de su vida, cómo es en realidad, Claro, ya tú empiezas a ver también todas las dificultades que sí, hay en la Cuba, sociedad. Y entonces eso sí, me dio lástima con la gente ahí, ¿no? claro. Que quizás me veían a mí como una gente que tenía de todo, ¿no? Y yo venía de aquí, donde en realidad Del, yo no era una gente rica y nada, ¿no? nada, Normal de sí, aquí. Bueno, teníamos por supuesto la comida y la casa y todo eso, claro. pero aquí yo no vengo de una familia de mucho dinero y nada. Nada. Y Pero claro, estabas en un país tercer mundo, Cuba, sí, y tú venías de un primer mundo. claro, claro. Claro, que como quiera que sea, siempre, aunque en Dinamarca, que es un país que todos, eh, aquí todo el mundo está al mismo nivel, es lo que Más o sé, menos, sí. más o menos, ¿no? Sí, No se ve esa diferencia así tan grande porque todo no. aquí es normal, trabajas, tienes tu dinero, tienes las cosas que necesitas, comida, y en Cuba siempre ha habido una crisis durante 66 años que lleva la revolución cubana. Sí, Mía, como madre, sí. ¿qué valores daneses eh, y cubanos tú le has transmitido a tus hijos? ¿Qué cosas de Cuba tú piensas que lo has transmitido para tus hijos? Co- Sí, sabe que la pregunta de cierta forma es difícil o- porque yo creo que todas esas cosas vienen como una cosa natural. Ujú, Pero al principio de su vida era muy importante para nosotros poder viajar todos los años a Cuba, para ajá, enseñar a los niños, no solamente para que tenían una relación con sus abuelos y su ajá. familia cubana, pero también yo pienso que ha sido muy bueno para ellos también ver cómo es vivir en otras partes del mundo, ¿no? Donde no hay tantas cosas como tenemos aquí. Ajá. Y te hace ver también eh, ser, agradecer todas las cosas que tú tienes, ¿no? Y yo pienso que es una cosa muy importante en la vida. Sí, Y eso puede ser no solamente cosas que tú puedes comprar con dinero, pero es el agradecimiento de todos los días. De que el sol salió hoy, o que el pajarito está cantando en el jardín, que yo tengo un amigo bueno, o eso puede ser todas las cosas grandes y pequeñas que hay en su vida, ¿no? te tengo una pregunta. Eh, ¿Hay alguna anécdota donde el ser cubano y el danés chocaron de alguna forma? Bueno, bueno, ¿qué se puede decir? Yo pienso que de cierta forma a veces eso eh, de alguna forma yo he pensado que los cubanos en su mentalidad, Ajá. no tanto ahora, pero quizás eh, yo tenía la sensación de que la mentalidad en Cuba estaban como un poco atrás en comparación con Dinamarca. Ajá, Se puede sí, decir, sí, sí, ¿no? sí. La forma de, también porque aquí en Dinamarca hemos tenido el feminismo hace tiempo, todo eso de que tenemos que ser iguales, Sí. y la mujer y el hombre, todo eso, ¿no? Y entonces, eso era mi preocupación cuando yo empecé a tener una relación con un cubano. ¿Cómo va a ser eso? Yo me acuerdo que yo le ponía a lavar los, ¿cómo se llama Lo, eso? lo, Los platos y lo eso, plano. ¿no? Para ver, yo me acuerdo que vamos a chequear, ¿no? Si él sabe hacer eso, ¿no? Porque yo no puedo estar con la gente que están Claro. muy atrás o tienen esas cosas Con, de que la mujer para la cocina y el sí, el hombre macho, para la macho. calle, ¿no? Entonces, y
yo siento que estábamos bastante en nivel con esas cosas, ¿no? Ajá. Pero al final, cuando tengas niños, ya te das cuenta que en algunas cosas somos muy iguales, tenemos los mismos valores, pero también había momentos donde eso chocaba. Por ejemplo, puedo darte un ejemplo. Si los niños hacían algo que no deberían hacer, mi plan era explicarles por qué no deberían hacer eso. Y el padre era más, no hagan eso, porque no lo hagan. ¿Entiendes? Eso es muy Y cubano. sí, es muy cubano, ¿no? Es muy cubano. Y entonces, eso fue al principio la diferencia más fuerte así, ¿no? Mm. Pero diciendo eso, también tengo que decir que hace poco, mi niña ya tiene 22 años y tenía un problema con su trabajo, qué sé yo, había hablado conmigo, había hablado con su papá, sé que el mismo problema, y me dijo lo mismo que tú dijiste. Exactamente lo mismo. Bueno, Y eso me dio alegría, ¿no? que Entonces hay diferencia, pero también hay muchas cosas donde tenemos los mismos valores sí. y eso me gustó mucho, ir a la otra parte del mundo, encontrar una persona y teníamos en realidad muchos valores y muchas cosas en común. Pero qué bueno que tú puedas, porque es muy interesante la diferencia que hay entre la cultura danesa y la cubana, Sí, porque como tú dices, Dinamarca está avanzado, va mucho más adelante sí, que Cuba por muchísimas cosas. Y no eres la primera mujer que piensa lo mismo cuando se ha casado con un cubano, el miedo del machismo. sí. Porque eso está en El la miedo, sangre de eso los está ahí, hombres sí, cubanos, ese machismo, eso, sí, yo creo que ya no queda tanto, pero eso está en la sangre de que es así. sí. Ahora yo te quiero preguntar, ya en la parte de con la música, tu mujer, tu sensualidad. Para ti, la música es una forma de mantenerte en contacto con tu sensualidad. Quizás sí, pero yo creo que nunca había pensado en eso como una cosa pero yo pienso que sí, porque yo en realidad toco muchos géneros, ¿no? Yo toco música clásica, yo toco pop, yo toco funk, yo toco todos esos latin, la música cubana. Y la música cubana tiene esas cosas especiales que tiene unos ritmos que hace que tú no puedes estar parado sin moverte. Tú tienes que mover. Y entonces ahí viene, Enseguida tú te mueves. y ahí viene la sensualidad de los Sí, movimientos. exactamente. Y Sí, yo pienso que al principio eso era, porque es muy diferente de la forma danesa como tú te mueves normal aquí, ¿no? sí. Y era un encuentro también con unos movimientos que aquí no se hace. De aquí para abajo no se No, no, no mueve. se mueve. No, bueno, Pero pero sí, sí, quiero sí, sí, decir, sí, eso sí. de ese enfoque a toda la parte aquí, era al principio muy diferente, una cosa muy diferente. Pero a la misma vez eso ha sido muy bueno aprender eso, porque te incluye todo el cuerpo. Sí, El cuerpo claro. eres parte, eres Sí, tú sí. eres todo. Y a lo Entonces, mejor inconscientemente ahí has descubierto una parte de tu sensualidad cuando te sí, mueves. sí, exactamente, exactamente. Yo solamente que pienso que ya hace tanto tiempo que yo empecé con eso, ya tengo 48, yo fui a Cuba cuando tenía 22 años, entonces ya ya eso es como parte de mí, ¿no? Yo siento que la cultura cubana, cuando me encontré con eso, era como una parte de mi personalidad que no conocía todavía, ¿no? Ayudó a sacar esa de tu personalidad como Sí, mujer. sí, en realidad sí. Yo solamente pienso que antes tú y yo hablando de eso, yo no había pensado en eso, pero es verdad, sí. Pero te has sentido fuera de lugar siendo una mujer de 48. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? No, No. no. En realidad, y bueno, pensando en eso, quizás también
Sí, eso, en Cuba yo pienso que yo vi eso de que las generaciones estaban hablando con ellos mismos, entre ellos estaban hablando, ¿no? Porque tenían como una cosa de hablar. Y eso es lo que yo pienso que la música tiene. Si tú tienes puede ser otra cosa también, pero si tú tienes algo que te interesa y habla con una persona, eso no importa si esa persona tiene 70 o tiene 20 Sí, años. Es la conexión. Tú sí. tienes la misma pasión tú entiendes esa música o disfrutas de la música, entonces ya tú tienes algo en común con esa persona, ¿no? Ay, qué interesante, Sí. que tienes algo en común. Sí. Mía, ahora nos vamos a nuestro sponsor. Recuerden la chica dominicana que tiene una repostería en Copenhague, que hace unas empanadas riquísimas, unos panes. Así que miren el link que nos vamos, pero regresamos. No se vaya.